tú, el mismo ayer, hoy y por los siglos y decimos amén, amén y amén. Bueno, amados, qué bendición, otro viernes de poder, otro tiempo en la palabra, otro tiempo en la presencia del Señor. No me canso de recalcarles y reforzarles en lo que es la identidad que el Señor nos ha entregado. Hace unos viernes atrás estuvimos trabajando con un pasaje bíblico que está en Efesios, y ese pasaje bíblico que está en Efesios lo estudiamos con un solo versículo, porque la palabra estaba estableciendo que, y todavía me parece que no se está viendo, no están viendo no sé por qué me dice que está pausando. Vamos a ver si yo logro cambiar aquí técnicamente el poder que se vea. Por alguna razón, mi computadora no me está ayudando. Bueno, entonces lo que vamos a hacer es que ustedes van a buscar Efesios 1. Como yo lo estoy viendo en mi teléfono también, me estoy dando cuenta que no me está enseñando, entonces me dice que está en pausa. Entonces, por eso me extraña que mi computadora, y en esto me declaro que definitivamente en estos momentos no voy a utilizar el tiempo en pelear con mi computadora, porque la palabra del Señor definitivamente es la que va a hablarnos a nosotros. Así que, ¿qué tal si ustedes me acompañan? Voy a buscar en Efesios 1, capítulo 1, ¿ok? Si ustedes buscan en YouVersion, en sus Biblias, Efesios 1, porque es donde vamos a estar leyendo. Y quiero trabajar un poquito con Efesios, con el libro de Efesios. Es interesante porque empezando con el verso 3, que fue el verso que nosotros dimos en esa ocasión, hace unos viernes atrás, que dice: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, ¿verdad? Y una de las cosas importantes que establecimos es la identidad, que era lo que les estaba compartiendo inicialmente. O sea, ¿quiénes somos? ¿Quiénes somos en Cristo Jesús? ¿Quiénes somos ante los ojos del Creador del universo, del Dios del universo, de nuestro Padre Celestial? Bueno, al decir Padre, ya estamos estableciendo nuestra identidad de hijos. Pero el apóstol Pablo dice que nosotros somos bendecidos. Y la palabra que establecimos en ese viernes, hace un mes atrás, es que la palabra bendecidos significa también exaltados. Exaltado. Me lo voy a usar. Yo soy exaltado, con toda exaltación. Y eso lo más seguro nos choca. Y le dije que en aquella ocasión que nos choca porque nosotros decimos, ok, el único que es exaltado es Dios. Por eso él comienza diciendo: bendito sea el Dios, exaltado sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos exaltó con toda exaltación espiritual. Entonces ya automáticamente eh, nos da una definición y nos da una dirección que viene a consecuencia de nuestra identidad. Definición y dirección. Eso es importante porque, o sea, ¿cómo tú ves tu mañana? ¿Cómo ves tu presente? A diferencia de cómo has vivido tu pasado.
Por eso la palabra es tan fuerte en establecer que nuestro pasado fue clavado en la cruz. Entonces ya nosotros no vivimos en un pasado, sino vivimos en un presente y en un futuro, dentro del Cronos, pero en el Kairos vivimos en una presencia establecida no en la tierra, sino en los lugares celestiales. Es la posición que nosotros tenemos. O sea, cuando nosotros nos posicionamos en los lugares celestiales, automáticamente cambia completamente la perspectiva de mi vida. Y de nuevo, yo insisto en que tienes que personalizarlo, porque la mayor parte de nosotros en nuestra humanidad o en nuestra realidad almática, ¿ok? Y yo soy insistente en usar términos porque lo más difícil que a nosotros se nos hace es poder identificar qué área de nuestra vida es la que con la que nosotros tenemos que luchar y batallar, en donde nosotros tenemos que crecer y en donde nosotros estamos batallando, luchando y tenemos que crecer, en realidad es con nuestra alma. Nuestra alma es la que tiene que aprender, la que tiene que ser reprogramada, porque el alma es la que fue formada desde el vientre de nuestra madre en toda una experiencia sensorial, emocional, intelectual, cultural. Entonces, cuando nosotros nacemos de nuevo, es cuando empieza el choque, porque entramos entonces en la dimensión verdadera, o sea, la realidad, lo verdadero, lo que es estable, lo que es firme, lo que no cambia, es el reino de Dios. Es a donde nos coloca el Señor, en los lugares celestiales. Entonces, hacer la transición de lo que nosotros siempre hemos creído y pensado que es lo verdadero, o sea, lo que yo palpo, lo que yo huelo, lo que yo veo, lo que yo oigo, lo identifico como lo verdadero, pero de pronto, no necesariamente lo que yo oigo, lo que yo veo, lo que yo palpo, etcétera, necesariamente no es lo verdadero. O sea, hay veces en nuestra vida que nosotros tratamos de identificar un olor y hasta la nariz o el olfato nos falla porque podemos creer que algo está oliendo de esta manera, pero nos confunde porque no lo podemos definir. Entonces, no necesariamente lo que nuestros cinco sentidos nos dictaminan es no necesariamente lo verdadero. Pero cuando nosotros abrimos el libro de la vida, cuando nosotros abrimos el libro eterno, cuando nosotros abrimos el manual espiritual de vida que no termina, entonces ahí está lo verdadero. Ahí está lo que realmente me transporta y me transfiere a lo verdadero. De nuevo, tenemos unos filtros que chocan con todo lo que está diciendo la palabra. Entonces nos toma tiempo, nos cuesta a unos más que a otros poder entrar a esa dimensión y poder ver y romper el velo de lo que es almática, ese velo almático, para entonces ya nosotros entrar a experimentar lo que es verdadero. Hablando con una de mis hermanas, estábamos compartiendo que ella pasó por una situación, una crisis de salud. Tuvo por segunda vez en su experiencia de vida un cáncer y pasó por una cirugía y ella va a hacerse unos laboratorios, etcétera, etcétera. Entonces, en esos laboratorios, cuando son cirugías que tienen que ver y cuando hay una situación de cáncer, la medicina establece que una vez tú eres un paciente de cáncer, serás siempre paciente de cáncer. En otras palabras,
siempre vas a tener o necesitar desde la perspectiva médica o de la medicina, siempre vas a tener que tener un tipo de tratamiento. Pero el nivel del tratamiento es lo que ellos determinan. Si es un tratamiento fuerte al máximo o uno más suave, hasta el punto donde lo más liviano es una pastilla que es una forma de quimioterapia, simplemente una pastilla. Entonces, en el diálogo, ella me dice, bueno, realmente mi cirugía, dicho por el mismo médico, mi recuperación, dicho por el mismo médico, fue milagroso. Entonces, a mí se me hace difícil no decir, callar o no interrumpir, porque para mí es natural, normal decir que realmente la voluntad de Dios es que ella está sana, que ella es saludable. O sea, la identidad que da la palabra para todos nosotros es que somos saludables. Y hay una diferencia entre sanos y saludable. Por eso, cuando dice la palabra, que prosperes en todo, como prospera tu alma, y que tengas salud. Muy diferente a que tengas sanidad. La sanidad es el resultado de una persona que pasa por la enfermedad. La salud es la protección a la enfermedad. O sea, si yo me identifico como saludable, entonces ya yo tengo una protección, ya tengo un anti-enfermedad, por no decir un antivirus. O sea, estoy vacunado porque mi identidad dada por Jesucristo en la cruz del Calvario, que llevó todas mis enfermedades, todas mis dolencias, quiere decir que ya alguien tomó mis enfermedades y mis dolencias. ¿Cuánto yo creo que Él llevó todas mis enfermedades? Es la capacidad que me protege a mí de cualquier enfermedad. Suena como que un juego de palabras, pero no. Es exactamente la batalla almática porque el alma fue programada para creer que te vas a enfermar y es porque ha sido y fue la experiencia de nosotros de pequeños. O sea, ¿cuántos niños se enfermaron? Ahora, yo no sé en enfermedades de niños, yo personalmente no sé lo que es eh, el sarampión, la varicela. O sea, yo como niño nunca tuve una enfermedad de niño, nunca fui hospitalizado. Entonces, yo personalmente, ustedes me van a decir, ah, pastor, por eso es que usted, no, usted tiene, le es más fácil pensar así. Sí, porque como niño siempre fui saludable. Como niño nunca me rompí un brazo, y no porque no jugaba, y sí porque me caí un montón de veces. Pero en mi condición, por eso yo le dije, en unos más fuertes que en otros, en mi condición, yo no tuve una niñez traumática de enfermedades entonces mi alma no se le hace tan difícil verme saludable. Aquellos que han vivido experiencias de enfermedades en su niñez, se programó en su alma como parte de su identidad la enfermedad. Entonces les cuesta un poquito más poder entender y recibir la identidad de saludable por Jesucristo en la cruz del Calvario. O sea, la batalla es más fuerte. Y es igual con la parte financiera. O sea, yo ahí sí tengo una batalla fuerte porque no crecí en un hogar donde tenía riquezas. Mis padres trabajaron fuerte, no nos faltó nada, siempre tuvimos comida. O sea, para mí, escasez de alimentos nunca. Escasez de un hogar nunca. Escasez de un padre o una madre en la casa nunca. Pero haber tenido muchísimo dinero, no. Mi padre me daba
una mesada pequeñita, creo que eran 25 centavos, y yo esos 25 los guardaba y los guardaba y los guardaba. Entonces mi alma se entrenó en esa forma. Entonces, eh, es para que ustedes comprendan cómo trabajar con el manual de vida, con la palabra. O sea, el poder reprogramar el alma a lo que ya está establecido es lo que es más difícil. Por eso, Efesios te- eh, declara, tiene declaraciones. Yo voy a decir así, la palabra era tira declaraciones. Comienza diciendo el verso 3, pero después sigue el verso 4, según nos escogió en él, o sea, según nos escogió en él, en Cristo, antes de la fundación del mundo. O sea que, wow, esto que estamos hablando y declarando ahora fue establecido antes que el mundo fuese creado. O sea, nosotros somos el plan de Dios antes de que el mundo fuese creado, antes que el mundo perfecto fuese establecido. Ya nosotros éramos parte de ese plan para que fuésemos santos y sin mancha delante de él. O sea, fíjense que casi siempre de nuevo, o sea, es algo que tengo que reforzarles, porque la interpretación de la palabra, ¿ok? Bien importante, la interpretación de la palabra va a ser de acuerdo a mi teología, o sea, a mi conciencia. La conciencia es la forma como me enseñaron. Entonces, cuando dice para que fuésemos santos y sin manchas, automáticamente nosotros interpretamos esto de una perspectiva moral, que es una parte. Pero la palabra santo significa apartados. Y la palabra manchas, ¿ok? Lo contrario a mancha es, o sea, tú tienes una ropa y se te mancha, ya automáticamente te la cambias, la lavas. ¿Por qué? Porque es una apariencia, porque es un concepto de limpieza, pero también de estética, de perfección, de estar completo, de estar funcionando como debe ser. O sea, tienes una camisa blanca y se te manchó de tinta, ya dejó de ser una camisa blanca, ya no tiene una identidad original. No sé si me están entendiendo, pero recuerden que hay un modelo que el Señor estableció para cada uno de nosotros desde antes de la fundación del mundo. Ya el Señor sabía la historia de Génesis 3, la caída de Adán y Eva y la consecuencia que vino sobre el mundo por causa del pecado. Entonces, como le compartí a mi hermana, eh, cuando el pecado entró al mundo, entró un caos, un desorden. Y ella me estaba contando de las clínicas estas donde van las personas a recibir quimioterapia. Y ella me dice, hay ancianos, hay gente de la media edad, hay jovencitos, hay niños. Entonces yo le mencioné, caramba, eso es un mundo que muchos de nosotros no conocemos hasta que llegas a ese lugar y te das cuenta cuánta gente, cuántos niños, cuántos pequeñitos, cuántos bebés padecen de unas condiciones de salud terribles. Ese es el cuadro del mundo que está sujeto al desorden que trae el pecado al mundo. Esa es la forma como nosotros entendemos que es la consecuencia del pecado. Y Dios sabía que eso iba a venir. Por eso, Jesucristo, antes de que todo eso sucediera, ya había sido establecido que Él viniera al mundo para ser el Redentor, para ser el Salvador. Y ahí está el plan de salvación. Toda la historia de la Biblia es el plan de la salvación. Desde el nacimiento de Set, después de la muerte de Abel. Y
De ahí vienen los hijos de Dios. Luego viene la historia de Abraham, el padre de la fe. Después viene el pueblo de Israel y de la descendencia del pueblo de Israel viene Jesucristo. O sea, está todo tejido, porque ya desde antes de la fundación del mundo Dios lo había establecido. O sea, el, el plan de Dios es tener unos hijos en la tierra que iban a estar viviendo ya no bajo la consecuencia del pecado, el caos del pecado, el desorden del pecado, sino bajo la atmósfera del reino, bajo su sombra, dice el salmista. Y sombra significa la cubierta de Dios, la atmósfera de Dios. Entonces, automáticamente podemos ver las consecuencias de un mundo en caos, en crisis, pero nosotros somos la luz porque somos el reflejo del propósito de Dios desde el principio y la oportunidad de que la gente tiene de salir de ese caos y convertirnos en los escogidos, apartados, que no estamos con las manchas del mundo. O sea, el diseño original, la camisa blanca, el pecado, la tinta que cae en la camisa, la sangre de Cristo destiñe, la limpia, mejor dicho, la camisa, quita la tinta y nuevamente la camisa vuelve a su estado original. Eso es lo que está diciendo el apóstol Pablo. Fuimos predestinados para ser el prototipo original, el plan original de Dios, la camisa blanca. Somos el reflejo en el mundo, estamos puestos en el mundo con ese propósito. Tú y yo, ¿te pueden imaginar esto tan extraordinario? Y todo, dice él en el verso 5, en amor, en amor. O sea, somos el resultado del amor. Cuando hablamos que una pareja que se ama, se casan y deciden tener un hijo o hijos, y ese niño es el resultado del amor. Ese niño viene al mundo con un sentido de seguridad, con una identidad poderosa. Viene a poder triunfar porque es el resultado del amor. Nosotros somos el resultado del amor. Por eso en aquellos que definitivamente por alguna razón no son el resultado de un amor, el amor de sus padres por X, Y, al encontrar al Padre y nacer de nuevo, se rompe ese sentido de insuficiencia, de, eh, eh, de imperfección, de vacío. Y entonces entras al propósito perfecto de Dios porque el amor te sana, el amor te levanta. Esto me emociona, esto es poderosísimo, poderosísimo. Entonces dice, por amor, habiéndonos predestinados para ser adoptados hijos suyos. O sea, de nuevo, antes que crear a Adán y Eva, ya él te había predestinado para ser su hijo, su hija. O sea, él te amó a ti primero, antes que Adán y Eva. Nunca habías pensado en eso, ¿verdad? O sea, nosotros nos vemos después de Adán y Eva, pero en realidad nosotros somos
antes de Adán y Eva. ¡Wow! Y esto te lo digo por el Espíritu, porque a veces estamos mendigando tanto, mendigamos aceptación, mendigamos aprobación, mendigamos amor, cuando realmente aquellos que hemos conocido a Jesús, nuestra identidad es, la forma de Pablo decirlo es, los lugares celestiales. El Señor te amó a ti y me amó a mí antes que a Adán y Eva, porque ya Él nos había concebido en el Cronos, perdón, en el Kairos, ya Él nos había concebido y nos concibió como el resultado de su amor, porque nos amó primero y nos adoptó como sus hijos por medio de Jesucristo, porque ese fue su plan dentro del Kairos. Ya Jesucristo se había ofrecido, ya el Padre nos había predestinado. Y fíjense qué interesante, con esto voy a terminar, según el puro afecto, fíjense la palabra que siempre, 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 o sea, él no, son las áreas que nosotros vinimos, creados por Dios, para ser amados y ser, para recibir, ser receptores del cariño, del afecto. Y eso es lo que dice, por el afecto, ¿ah? Wow, de su voluntad, ¿sabe? Para la alabanza de la gloria de su gracia, porque es un regalo. O sea, nosotros glorificamos al Padre cuando nosotros vivimos según su plan. Ustedes me siguen, están entendiendo lo que les estoy diciendo. O sea, si nosotros no vivimos en lo que estuve iniciando la enseñanza de hoy, si nosotros no vivimos como esa camisa blanca sin mancha, o sea, que ya en Jesucristo estamos viviendo la identidad, saludables, felices, siendo la luz en el mundo, en un mundo que no tiene esperanza, que no tiene futuro, que se inventa cuanta cosa para poder sentirse con valor. Nosotros somos la alabanza de su gloria, somos la alabanza de su gracia, somos el orgullo de Dios, de su Padre. Y de nuevo, es, según verso 7 al final, las riquezas de su gracia, que la hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia, dándonos a conocer, y aquí termino, de verdad, el misterio de su voluntad. O sea, en nosotros se descubre lo que estuvo oculto para los antepasados, antes de Cristo. Entonces, cuando dice Hebreos 11 que Abraham no pudo verlo, no pudo llegar a ese punto, está hablando de nosotros. Lo vio, pero no lo vivió. Por eso hay que reconocer que Abraham tiene una fe tremenda, porque no vivió lo que nosotros estamos viviendo. Él no tenía el Espíritu Santo dentro de él. Él no tenía el manual de vida completo como lo tenemos nosotros. Él no estaba experimentando en su plenitud la obra de Cristo en su muerte y resurrección y ascensión. Sin embargo, le creyó a Dios y actuó porque él fue un instrumento
que movió el plan de salvación para nosotros, pero nosotros sí somos el libro abierto en el mundo de lo que Dios planificó antes de Adán y Eva. Amados, esta palabra es tan importante porque esto te va a dar a ti realmente un sentido de presente y de mañana. No hay límites, no hay límites. Escúchame bien, no hay límites. Ninguno de nosotros tiene un límite que no sea el que nosotros mismos nos autoimponemos o por ignorancia no conocemos. Pero nuestro Padre, que no es un Padre terrenal, no nos ha puesto límites. Con eso termino diciéndotelo y reforzándotelo. Nuestro Padre Celestial no te ha puesto límites. No hay límites. No hay límites. Él abrió el cielo. Él te colocó desde Cristo en adelante. Tú eres la perfección de Dios en la tierra. Escríbelo porque esto es del Espíritu Santo. Desde Cristo en adelante, tú eres la perfección de Dios en la tierra. Yo soy la perfección de Dios en la tierra. Esa semilla, ese potencial está dentro de cada uno de nosotros, listo para nosotros sacarlo, desarrollarlo. Pero en el momento que la palabra te abre los ojos, te abre el entendimiento y lo empiezas a ver, entonces empiezas a luchar para lograrlo y alcanzarlo. Tengo que decirles algo más. Anoche hablando con mi amada, nosotros estamos, y el domingo les voy a hablar un poco de eso porque el mensaje del domingo que termina el cierre sobre el tiempo de la siembra y la cosecha, voy a estar hablando del capítulo 11 de Eclesiastés. Capítulo con tanta profundidad que la he leído por más de 40 años, pero no lo entendía. ¿Sabes por qué uno a veces no lo entiende? Porque como estás encerrado en un mundo con una conciencia, lees la palabra y no lo ves. Pero cuando tú empiezas a crecer y empiezas a romper ese cuadro, esa caja de tu conciencia y de tu forma de ver la vida y verte a ti, ver a Dios y ver la palabra, entonces te metes porque el único que aprende a ver todo lo que el Señor ha dado en su palabra es el que se arriesga. Y les voy a explicar el domingo lo que significa riesgo. Es una definición, es una palabra que está allí en el capítulo 11 de Eclesiastés. Si tú no te lanzas y te arriesgas a hacer movimientos que son atrevidos, que te cuestan dinero, que te cuestan tiempo, que te cuesta que te rechacen, que te cuesta que no te crean, que están buscando la forma de poder decir, no tenías razón, te metiste en eso y fue un engaño, eso no fue así. Cuando uno se mete y entra en un mundo que va mucho más allá de lo que tú en tu alma entiendes que es el mundo, que es la forma de tú sentirte seguro, sentirte seguridad porque tienes control. O sea, tienes tu cuenta de banco ahí con tus ahorros y tus dólares y centavos y sumas y restas y lo tienes y cuadradita tu chequera y todo lo tienes controlado. Que eso es bueno, pues eso se llama buena administración, pero eso es mucho más allá que simplemente algo mecánico que se llama buena administración. Eso es emocional, porque cuando te creas seguridad y te estancas en esa seguridad porque no te atreves a ir más allá y romper esos límites, lees la palabra y ahí estás. No hay revelación. No hay revelación. Porque tú decidiste quedarte en la revelación de tu limitación. Entonces, nosotros vivimos en dos dimensiones que se unen
a través de Cristo en nuestra vida. La dimensión de la vida, de la realidad, y la dimensión del Kairos, de Dios. Yo les expliqué que una persona llamada Noé, por la fe, tomó el diseño de Dios. El diseño siempre viene del cielo, o la revelación siempre viene de Dios. Dios te da un diseño. Pero ese diseño tú lo tienes que hacer una realidad en la tierra. Y él le tomó con el martillo, clavos, brea, cortar madera, tumbar árboles y crear algo que no existía en medio de un lugar donde no había llovido nunca, seco. Fue la burla, pero él le creyó a Dios, pero tuvo que trabajar. Él tuvo que hacerlo, tuvo que aprender, tuvo que invertir, tuvo que darle tiempo y le tomó años de años de años construir el arca o el barco. Eso es lo que muchos no quieren hacer, que ese es este lado, estar ahí trabajando. ¿Cuántos años? Eso no es lo importante. Lo importante es que tú tienes una visión por un diseño que Dios te dio y que tú insistes, insistes, insistes. Y cada vez que tú vas y buscas a el autor del diseño, la palabra te sigue explicando y tú sigues creyendo. Te alimentas de aquí, pero aprendes aquí. Tienes que aprender, tienes que meterte a aprender, porque una semilla se siembra en la tierra para que nazca una planta y para que dé un fruto. Son ciclos que se aprenden. Entonces, la vida de todo ser humano que Dios nos dio a nosotros se llama crecimiento. En otros se dice madurez. En otras se dice perfección. Les dejo con esta palabra. Seguimos estudiando. Padre, gracias, gracias, gracias por hablarnos. Wow, de verdad que nos sorprendes con tu palabra. Cada vez, Espíritu Santo, abres los ojos de nuestro entendimiento y nos quitas esas limitaciones tan heavy duty que tenemos nosotros y que nos tienen estancados. Qué mentira, Señor, que la edad nos limita. Qué mentira, Señor, que las circunstancias nos limitan. Qué mentira que me nací en una familia, en una... no, eso es una mentira. Para nosotros, tus hijos, estamos bajo el diseño que tú estableciste antes de la fundación del mundo. Yo te pido, Espíritu Santo, ayúdanos, ayuda aquí mis hermanos y hermanas a aprender ese diseño que estableciste antes de Adán y Eva y empezar a darnos cuenta de quiénes somos y poder atrevernos a salirnos de esos encerramientos, esa vida cuadrada, de esa conciencia, de esos temores, de ese conformismo al cual nos hemos autosometido y te hemos fallado porque en realidad no te glorificamos, porque realmente te glorifica cuando nosotros cumplimos con el diseño tuyo en nuestras vidas. Gracias, Señor, por retarnos esta noche. Bendigo cada uno de mis hermanos y hermanas que están sanos, que son libres, que son prósperos. No porque lo digo yo, sino tu palabra lo estableció. Solamente, Espíritu Santo, te pido convéncelos para que no sigan atados a la enfermedad, a la pobreza y a las limitaciones del mundo, que dejen de ser descendientes de Adán y Eva y se pongan en la posición de descendientes del Padre, siendo Jesucristo el primogénito nuestro hermano mayor, el que inició esa genealogía. Gracias, porque por nosotros corre el ADN de Cristo. Su sangre corre por nuestra sangre. Así bendigo cada uno de los que me oyen y establezco esa palabra y declaro que son tierra fértil, que esta semilla fue sembrada en ellos, va a dar mucho fruto.
En el nombre de Jesús decimos amén, amén y amén. No dejen de escuchar el mensaje el domingo y sigan en oración estos días. Tengan un fin de semana. Mañana muchos de nosotros nos vamos a ver en un día que va a ser hermoso, un día de familia, CN. Bendecidos, les amo. Gracias por su tiempo.